Para comenzar, me gustaría saludarles a todos y espero que estén bien. Y como saben, en el 2021 hicimos un cambio en relación a las enseñanzas de invierno de Aria Keshema a las enseñanzas de primavera. ¿Me escuchan todos? ¿Me pueden escuchar bien? Así que las enseñanzas de invierno de Arya Keshema las cambiamos para las enseñanzas de primavera y durante estos 2 últimos años, hasta el momento, el tema de las enseñanzas, el tema principal que hemos abordado ha sido la vida del octavo Karmapa, en particular los versos autobiográficos, las acciones virtuosas y el elogio. Buscó exhaustivamente. Ahora, ambos versos, las acciones virtuosas y el elogio buscó exhaustivamente, no están escritos en prosa, están escritos en verso. Y el autor de ambos es Nikyo Dorje. Y al leer o verlas, las acciones virtuosas y el elogio buscó exhaustivamente, vemos que él no habla acerca de, no ofrece datos, ni días, ni fechas, ni habla acerca de cuándo nació o de que fue a un lugar o visitó otro lugar. No habla de esos temas. Lo que describe de manera principal en en estos versos autobiográficos, describe de manera clara y vívida sus experiencias, tanto comunes como dármicas, también la forma en que desarrolló su comprensión y la realización que logró, y cuáles fueron su determinación y sus compromisos, como también su pensamiento y sus objetivos. Y también cómo llegó a practicar y aplicó el Dharma en la práctica y habla acerca del Dharma. Lo habla de una manera muy clara y muy evidente, muy vívida. Por lo tanto, creo que estas dos autobiografías son muy importantes para las personas que desean estudiar la historia de la vida del gurú como instrucciones espirituales y también son muy provechosas o beneficiosas. Y esto me hace pensar en una cita de Drukpa Kunle, lo que él dice en esta cita. No lo voy a leer, no la voy a leer, pero voy a hablar de lo que se trata en términos generales. Si eres, llegas a ser de una manera muy formal, si esto no es muy formal y muy estricto, en la forma en que se escribe una autobiografía de un gurú, entonces llega a ser como un contrato, por ejemplo, un contrato de una hipoteca, en el que se dice, en este día de este mes, de aquel año, pedí un préstamo y entonces explica la fecha y quién prestó, quién hizo el préstamo. Pero las vidas de los gurús que son muy estrictos, dice Rupa Kunlen, que son como contratos de hipoteca. Y hablan acerca llegan a ser como demasiado estrecho de miras en la forma que están escritas algunas, ya que dice, eh, en tal fecha fue a estudiar con tal persona, con tal maestro y estudió con, de,
que estudió y si es y que recibió, por ejemplo, si es un gran lama, recibió un caballo, y si es un lama menor que se postró y obtuvo cierta cantidad de libras de granos. Y entonces Rupa Kun le dice que no tiene sentido escribir las historias de los gurús así, porque si se escriben de tal manera, de, podríamos decir, lo dice Rupa Kun, por la mañana temprano comí este alimento y por la noche hice del cuerpo así. Eh, Eso se escribe así, es algo gracioso escribirlo de esa manera. De verdad no sería una historia de liberación del gurú. Eso es lo que dice Trupa Kunle. Pienso que es de esa manera, ¿verdad? Es parecido. Cuando era pequeño y estaba en Surpo, estaban los diarios de los gurús con listados de son necesarios estos listados dentro de los diarios del gurús. Y para las personas eh, que los leen, yo los leí y decía, tuve tal audiencia y cierta persona me dio tal cantidad de, etcétera, etcétera. Es como una tradición de hacer un registro de las ofrendas que se recibieron y tenían que escribir todo lo que habían recibido como ofrendas. Recibí tal cantidad de oro y de plata. Es fácil para alguien que llega, que conoce. Pero, por ejemplo, si nos ofrecen cosas, si les ofrecen cosas a los gurús que son extrañas o extranjeras, entonces es muy difícil llegar a describirlas en estos diarios. Por ejemplo, en mi caso, de juguetes, y entonces las personas no sabían qué escribían y escribían todo tipo de cosas raras que no eran exactamente un juguete. Por eso, en general, las historias de los lamas, de las historias de liberación de los lamas, contienen muchos listados acerca de las ofrendas que han recibido y no tiene mucho sentido esto. Al escribir la historia de la liberación de los gurus, no simplemente debería de ser un registro histórico que tiene una cronología de las cosas. Al contrario, debe ser algo que los seguidores eh, puedan leer y que les influya, eh, que puedan guardar en sus mentes, que aumenten la fe y la percepción pura y que les ayude en sus vidas. Si no es así, y que les aumente la convicción y y si solamente estamos leyendo de todas las ofrendas que han recibido, es como que estamos destruyendo la razón, el propósito de escribir. Las historias es simplemente un mero registro de las cosas que recibieron, por eso no tiene sentido, como lo dije anteriormente. Sí es, de hecho, para los seguidores fieles que puedan guardar esta historia de liberación en sus mentes para que puedan incrementar su fe y su percepción y su convicción y que nos muestre un ejemplo de cómo hacer algo para beneficiar en esta vida y las vidas futuras a los demás. Eso es lo importante. Tenemos las dos historias de Mikio Dorje que contienen unos atributos muy importantes. De todos modos, espero terminar las enseñanzas de estas dos historias de liberación de Mikio Dorje en las enseñanzas de primavera de este año. Y al principio las enseñanzas serán hasta el 8 de abril y será un poco extenderlas porque es muy caliente en Varanasi. Originalmente teníamos que comenzar antes, pero no pudimos. Y muchas de las personas que han venido a las enseñanzas de primavera tienen que ir a Bután, desplazarse a Bután y otros lugares, y lugares que son mucho más fríos que Varanasi, no están acostumbrados y acostumbradas al calor de Varanasi.
Si no terminamos dentro de las enseñanzas de primavera, puede hacer que lo grabe para enseñarlo, para completar las enseñanzas, así que no tienen que esperar hasta que termine. Ustedes pueden regresar a sus monasterios, a sus conventos y yo puedo continuar enseñando. Planteo continuar enseñando estas alabanzas autobiográficas y ya han transcurrido 2 años y este es el tercer año y si no termino estas enseñanzas de Mikio Dorje sería un poco difícil en un futuro si quiero enseñar algo más porque tal vez estas enseñanzas puedan tomar o extenderse muy largo, por un largo tiempo. Así que Mikio Dorje escribió estos versos autobiográficos como alabanzas y la mayoría de ustedes les resulta más familiar la alabanza buscó exhaustivamente, pienso, y la razón es porque Situ Penchen, Situ Chukichune llegó a compilar un libro de oraciones para el Karma Kamsa titulado La Luminosidad. Y dentro de este libro está incluido, esta alabanza está incluida. Y recuerdo claramente que cuando era pequeño teníamos que memorizar estas alabanzas, lo recuerdo muy claramente. Y, ¿Y por qué recuerdo? Porque se debe a que las palabras son difíciles y complicadas de entender, por lo que es difícil de memorizarlas. En esa época, pues nuestro tutor tenía que castigarnos si no podíamos memorizarla, así que tomó muchos días para memorizarlo y los que no podíamos pasar a probar la memorización, la prueba de memorización, pues teníamos la varita, el tutor tenía la varita. Sabemos que en Tibet hay muchas varitas o artículos para torturar, pero no tengo que hablar acerca de ello. Por eso pienso que todos ustedes han escuchado esta historia, buscó exhaustivamente, pero ambos versos autobiográficos están compilados dentro de las obras completas de Mikio Dorje y pienso que la mayoría de ustedes no han leído el elogio autobiográfico Buenas Acciones o las acciones virtuosas. ¿Por qué se le llaman acciones virtuosas? Creo que he hablado acerca de ello, pero lo, lo voy a hacer de nuevo para recordarles. La razón del por qué se le llama las acciones buenas o las buenas acciones o las acciones virtuosas. Así que, ¿por qué se llaman buenas acciones? Esta es la pregunta principal. Y la segunda que le sigue es, ¿qué quiere decir? ¿A qué nos llevamos cuando estamos hablando de lo que es las buenas acciones? En primer lugar, la razón del por qué estas, estos versos autobiográficos se llaman buenas acciones es porque en total la obra tiene 37 estrofas y entre ellas 33 terminan con el mismo estribillo. Pienso en esto como una de mis acciones virtuosas. Así que apar- a- este estribillo está al final de cada una de las 33 versos. Así que aparte del homenaje y la promesa de componer al principio y la dedicatoria al final, todas las demás estrofas terminan repitiendo la frase acciones virtuosas o buenas acciones. Por lo que estas estrofas se llaman buenas acciones. Y la segunda pregunta es, pues, ¿cómo llegamos a entender qué significan las buenas acciones? Significa acciones que se han hecho bien. Las acciones buenas o una acción que es virtuosa
o qué es buena. Por ejemplo, tenemos la famosa cita de la vía del Bodhisattva: la cólera de un momento echa por tierra todas las buenas acciones acumuladas en 1000 eones, como dar u ofrendar a los Budas. Esto habla acerca de los problemas que conlleva el tener rabia, el cual llega a destruir todas las acciones virtuosas que hemos acumulado en 1000 eones. De la misma manera, en el tesoro de Abhidharma dice: las tres buenas acciones son los tres purificadores, la no virtud del cuerpo, etcétera. Se propone como las tres malas acciones. Codiciar y demás no son acciones, sino tres conductas mentales dañinas. Aquí se mencionan los tres tipos de malas acciones y los tres tipos de buenas acciones que el Buda enseñó en los sutras. ¿Y por qué les llamamos buenas acciones? Las razones de por qué les llamamos buenas acciones y malas acciones es: las acciones corporales no virtuosas, como matar, y demás, se les llaman malas acciones, perdón. ¿Y por qué? Porque son menospreciadas por los grandes seres. Y por llevarlas a cabo, tales acciones, uno produce maduraciones completamente desagradables, como resultados kármicos desagradables, por lo que se les llaman malas acciones. Lo contrario son acciones como las acciones corporales, digamos, las prostraciones y demás. Estas son alabadas por los grandes seres, por lo que se les denominan buenas o virtuosas acciones, acciones virtuosas. Igualmente, las acciones del cuerpo, palabra y mente se les llaman las purificadoras del cuerpo, palabra y mente. Por ejemplo, todas las buenas acciones del cuerpo purifican el cuerpo, y las buenas acciones del habla purifican las acciones, purifican el habla, y las acciones mentales purifican la mente. Y la razón por la que se les llaman purificadores es que purifican las manchas de las malas acciones del cuerpo, el habla y la mente a nivel temporal y último, y porque limpian las manchas, nuestras ofensas, nuestras fallas, las limpian, y por eso se les llaman las purificadoras, las tres purificadoras. Y es por eso que las acciones virtuosas, quiere decir las buenas acciones de cuerpo, palabra y mente, o las acciones virtuosas hechas de cuerpo, palabra y mente. Y entre las tres buenas acciones, hoy hablaré acerca de la acción número 22. Y el otro día leí el esquema, pero no se los mostré, así que me parece que sería más fácil mostrarles en la pantalla el esquema del comentario sobre el significado de Sangye Paldrup. El significado de Sangye Paldrup. Este es el manuscrito. Hay dos manuscritos, existen uno de Potala y otro que proviene del monasterio de Drepung, uno de los grandes tres monasterios. Este es el monasterio de Drepung. Y estos dos comentarios son muy diferentes entre sí. Así que voy a hablar acerca de este esquema utilizando el manuscrito de acuerdo con el manuscrito de Drepung, del monasterio. Así que las acciones virtuosas tienen tres partes principales: el homenaje y la promesa de componer, la naturaleza de la biografía y la conclusión.
Entre ellas hablamos de la segunda, la naturaleza de la biografía. Y esta misma tiene dos temas. Los preliminares, cómo entrar en el Dharma, la parte principal, cómo practicó los caminos de los tres tipos de individuos. Estas son las subsecciones y ya hemos abordado la primera, los preliminares, cómo entrar en el Dharma, y estamos abordando la segunda, la parte principal, cómo practicó los caminos de los tres tipos de individuo. Y también esta contiene tres ramas, la parte principal, tres ramas, cómo practicó el camino del individuo menor, cómo practicó el camino del individuo medio, cómo practicó el camino del individuo mayor. Y estaremos hablando del tercero, cómo practicó el camino del individuo mayor. Y al hablar acerca del cómo practicó el camino del individuo mayor, este cual tiene tres partes también: la intención, despertar la bodhicitta; la acción, meditar en los dos tipos de bodhicitta; y cómo se adiestró en los preceptos de los dos tipos de bodhicitta. Y la acción, meditar en los dos tipos de bodhicitta, tiene dos partes. Pues hablamos acerca de ella ayer y tengo más que hablar al respecto, pero, pero hoy las dos subsecciones que están dentro de ese tema es meditar en la bodhicitta relativa, meditación sobre la bodhicitta última, y pienso que tenemos que hablar acerca de los paramitas, ya que ayer hablamos acerca de la meditación sobre la bodhicitta última, pero sí pienso que tenemos que hablar un poco más al respecto. Tenemos que poder hablar acerca de las seis trascendencias y también de la visión Kagyu del Mahamudra. Tenemos que darle un poco de atención a eso. A continuación hablaremos del tercer tema, o sea, de la explicación del individuo mayor. En la forma en que él se adiestró en los tres tipos de preceptos y en las dos clases de bodhicitta, de eso se trata. Estos contienen 7 subtemas, de hecho. Al principio del comentario dice que hay 6 temas, pero al mirar los temas encontramos que hay 7. Pienso que hay 7 temas o subtemas, de los cuales. Así que dentro de la explicación del individuo mayor hay 7 temas, de los cuales el primero es cómo se entrenó en las 6 trascendencias o las 6 paramitas, y cómo se entrenó en la forma de los bodhisattvas, en la vida de los bodhisattvas, cómo llegó a lograr los dos beneficios y demás. Y estaremos hablando de la siguiente: cómo se entrenó en las 6 trascendencias. Y como todos ustedes saben, tenemos las 3 generosidades, 6: generosidad, disciplina, paciencia, diligencia, jnana y prajna. La primera es la generosidad. Así que el texto raíz del verso 22 es: al permear por completo mi mente en entendimiento de la ausencia el entendimiento de la ausencia de yo, aun cuando los inferiores bienes materiales externos no se establecen a manera de riquezas aprendidas propias, conseguí todo lo deseable en cantidad infinitas, en cantidades infinitas para la prosperidad de mis madres. Pienso en esta como una de mis acciones virtuosas. Algunas veces pienso que sería muy provechoso dar un comentario de cada palabra, pero como no lo he hecho anteriormente, dar una explicación de cada eh,
palabra. Para algunos es algo muy extraño, no para otros. Y entonces, y al hablar acerca de este tema de cómo entrenarnos en la bodhicitta trascendente, dentro de las obras completas de Mikio Dorje, están las instrucciones sobre ellos. La causa principal de que las raíces virtuosas de un bodhisattva como la generosidad se conviertan en el camino hacia la iluminación es si están imbuidas en los medios relativos de la bodhicitta o del prajna última de la bodhicitta, o sea, la comprensión y la visión de la vacuidad, el compromiso y la visión de la vacuidad. Y en particular, si están imbuidas del prajna que reconoce la vacuidad, no hay apego a ninguna cosa como yo o mío, por lo que uno puede lograr sin esfuerzo las infinitas cosas que nosotros y los demás necesitamos y queremos. Y si llegamos a tener maestría del significado del Dharma, que es indivisible en lo igual y lo diferente, podremos sin ningún impedimento emanar y transformar innumerables cosas que son fenómenos iguales o diferentes. Y la razón es porque dentro de la naturaleza Dharma no hay conceptos como lo mismo o lo diferente. Transcende lo mismo o lo diferente. Y al tener dominio de, del significado de ello, de que las cosas no son ni iguales ni diferentes, si llegamos a tener tal dominio, podremos emanar y transformar innumerables cosas. Al lograr el dominio de la naturaleza Dharma, que está libre de toda fabricación, entonces podremos hacerlo. Esto se llama en las escrituras el dominio sobre el samadhi del tesoro del espacio. ¿Por qué? No, el espacio no tiene límites. Por eso es que lo llamamos de tal manera. Quiere decir que el tesoro del espacio, porque no tiene ni un centro ni límites, por ejemplo, sea en nuestro caso, si cualquier tipo de tesoro que tengamos, en algún momento va a terminar. Pero un tesoro del espacio no tiene forma de exhaustarse, no, de terminarse. Por eso se llama esto el dominio sobre el samadhi del tesoro del espacio. Y si tienes la capacidad de tener dominio sobre el samadhi del tesoro del espacio, puedes ofrecer de manera inexhaustible generosidad, sin limitaciones. Para los bodhisattvas que han logrado tal nivel, tienen dicha capacidad. Los que han alcanzado los niveles directos, tal niveles dan o proporcionan las circunstancias para alcanzar los estados superiores y las verdaderas excelencias. En este dominio este es el dominio de los discípulos que también sí, entonces, y, y qué tenemos que hacer? Lo más importante que debemos de hacer ahora. Así que este dominio, este es el dominio de los discípulos que tienen una fortuna similar a, y no son las circunstancias que causan el samsara y los reinos inferiores, sino que los dones que dan esos grandes bodhisattvas se convierten en ayudas para que los demás que los disfruten desarrollen la bodhicitta superior.
Así que estamos hablando de que los bodhisattvas pueden, si han logrado este nivel, proporcionar las circunstancias para alcanzar los estados superiores y la verdadera excelencia. Y este dominio, pues, ah, este dominio de los discípulos este es el dominio de los discípulos que tienen una fortuna similar a la de ellos. Y no solo son, de nuevo, las circunstancias que causan el samsara o los reinos inferiores, sino que los dones que dan estos grandes bodhisattvas se convierten en ayuda para que los demás que los disfrutan desarrollen en la bodhicitta superior. Para que nosotros logremos ese don inagotable, no debemos considerar que ninguno de los lugares, el cuerpo y las posiciones de nuestra fase samsárica actual sean los mejores o permanentes. Por el contrario, lo que tenemos que hacer ahora, en en este tiempo en que estamos en esos lugares del samsara, en el samsara tenemos que percibir nuestras posesiones como las mejoras o las mejores o maravillosas, nuestras posesiones, nuestros lugares. Si tenemos que no cambian, si son inmutables, tenemos que pensar que son inmutables. Tenemos que pensar al contrario, que todos ellos se basan en disputas, las posesiones que tenemos y el cuerpo, y que son como la miel sobre una cuchilla de afeitar. Y sabemos que una cuchilla de afeitar es bastante aguda, y si le ponemos miel sobre ella y tratamos de lamerla, pues la miel es muy deliciosa, pero si la lamemos, porque la cuchilla está tan aguda, entonces nos vamos a cortar. Y de manera similar, si miramos a todos los placeres y los tesoros del samsara, parecen ser como eh, son increíbles y los disfrutamos mucho, pero si entre más nos apegamos a ellos y son placeres que no tendremos la capacidad de incrementar también nuestras kleshas. Así que tenemos que eliminar nuestro apego a las cosas del samsara. Por eso, sea cualquier placeres sensoriales, debemos de verlas como burbujas de agua. Y no consideramos las burbujas de agua como algo significante. Y no tratamos de mantenerlas, de tenerlas, ni hacer algo con las burbujas de agua. Son como insignificantes. Y aún más, además de que no tengan significado, llegamos a producir todo tipo de faltas, muchas faltas, porque nos esforzamos en hacer todo lo posible para mantener lo que tenemos, las posesiones, y que surge los celos y la envidia y crea y produce tantos otros problemas. Y es por esa razón que no deberíamos de tener ningún tipo de apego por nuestro cuerpo, por los lugares y por las posesiones, pero no aprenderlas como nuestras o mías. Y tenemos que practicar en verlas como cosas que son ausentes de un yo y que son impermanentes. Y de esa manera, como los grandes bodhisattvas, podrán lograr el samadhi, el dominio del samadhi, del tesoro del espacio, y poder ofrecer una generosidad que no tiene límite a todos los seres limitados. Y esto es lo que las instrucciones de Mikio Dorje dicen, entrenar, las instrucciones eh, de entrenarnos en la liberación, en la historia de liberación. Y como lo dije anteriormente, podemos ver que las posesiones no tienen significado y que son la base de todas las faltas. Pero muchas personas que se aferran a la permanencia
temen no tener nada, se aferran y no le ven ningún problema con ofrecer, con aferrarse a ellas. Entonces, de hecho, le adhieren significado a las cosas. Y eso es lo que hacemos, le damos significado a algo que no tiene significado. Y entonces, des- pero si podemos pensar de que podemos obtener lo que no tiene no tiene significado y lo hacemos significante, entonces eh, pensamos que tiene permanencia y que puedo comer o beber o disfrutar y pensamos que en un futuro si no puedo utilizar las cosas que estoy acumulando ahora, entonces lo puedo obtener en el futuro y tenemos muchos esperanzas, muchas esperanzas y muchos miedos, esperanzas de obtenerlo y miedos de perderlo y tenemos mucha codicia al respecto, pero todas las posesiones y todas las riquezas, si pensamos que siempre pensamos o siempre van a estar con nosotros o las vamos a perder y que son permanentes. Y si es que es como que estamos tratando de aferrarnos a lo que es impermanente como sea permanente y a las cosas que no tenemos control como que si tuviéramos control. Y si pensamos de esa manera y nos esforzamos en gran medida para poder obtener y incrementar las cosas que tenemos. Y después desechamos todas las virtudes que hemos acumulado, todo se desaparece. Y si obtenemos algo, eh, pensamos, oh no, si no es de segunda clase. Si tuviéramos alguna cantidad de satisfacción y tener pocos deseos, entonces tendríamos la oportunidad de poder reunir algunas raíces de virtud, pero pero no esté así, si tenemos algunas cosas que no son de gran calidad y tenemos pocas cosas, entonces no nos sentimos satisfechos. Necesitamos cosas que son excelentes, las mejores, y queremos reunirlas. Y aun cuando tenemos un poquito, pensamos, oh, se va a acabar muy pronto. Y entonces todo tipo de esperanzas y miedos surgen. Y pienso, oh, debo de obtener más. Y para poder reunir más posesiones y riquezas, hay muchas formas de hacerlo. Y la mayoría de ellas no son buenas porque llegamos a cometer las 10 acciones no virtuosas o las acciones más terribles, las 5 acciones más terribles, y pensamos si podemos hacer algo, como hacer, digamos, un tipo de mercado negro o algo así, para poder obtener más y para tener más dinero y poder reunir más riquezas. Y si tenemos que hacer las 5 acciones no virtuosas o las 10 acciones no virtuosas y las peores 5, está bien. Y de esta manera, así, así, aunque tengamos, así que de esta manera, en aras del dinero, no tenemos reparos ni reservas en descartar los reinos superiores o la liberación y de este modo asumimos la firme compromiso de pensar, seguiré acumulando más hasta que se acabe este on. Y de esta manera no pensamos en el Dharma. Sería increíble si podemos pensar en algunos días, aún 2 o 3 días, pero tenemos de manera natural lo que tenemos es el deseo de obtener cosas más y puedo tener más dinero. Tenemos este gran compromiso dentro de nosotros de obtener más, de querer más riquezas. Por ejemplo, si somos un monasterio, si tenemos un lama en un monasterio, pensamos, seguiré acumulando
Voy a restaurar este monasterio, construiré esta estatua que antes no estaba allí, eliminaré por completo el pobre sustento de la sangha y puedo dar miles y miles de rupias a todos los miembros del sangha, de la sangha. ¿Y a qué se llevan? Pues a cosas buenas, hablan de cosas buenas. Así que es como no poner la falta en alguien más. Es porque estamos haciendo algo eh, por la sangha. Voy a estar reuniendo ofrendas para la sangha, pero en el momento en que de hecho las damos, tenemos un poco de codicia porque tal vez no voy a tener suficiente y entonces tenemos un poco de codicia de que se te va a acabar esto que has reunido. Y entonces no tienes ni la capacidad de dar. Y aun cuando das, te entra la aprensión de quedarte sin nada y temen verse en privados. Y después de ofrecerlas, el remordimiento, pues es como la llama del remordimiento. Cuando tenemos un fuego de remordimiento, pues esto quema todas las raíces de virtud que hemos acumulado. Es como, por ejemplo, si llegamos a acumular virtud y no la dedicamos más tarde cuando llegamos a sentir remordimiento por estas acciones, entonces estas raíces de virtud se han agotado de manera inmediata. No llegarán a madurar como acciones o resultados buenos. Si pensamos al principio, no tenemos la capacidad, pensamos, cuando lo damos en la mitad, pues sentimos remordimiento por haber ofrecido y después a lo último es lo que hemos hecho es desperdiciado las raíces de virtud que hemos acumulado. Bueno, pienso que ahora podemos terminar aquí por ahora y regresar después de la pausa con las enseñanzas. Estaba hablando acerca de, si anteriormente estaba hablando acerca de cómo en las instrucciones de adiestrarnos en la historia de liberación de Mikio Dorje, mientras que estamos en samsara, no deberíamos de aferrarnos a las cosas como que sean permanentes. No deberíamos de pensar que están con nosotros siempre y que tenemos la capacidad de controlar las cosas. La forma en que las cosas son, tenemos algo hoy. Por ejemplo, si tienes dinero hoy, lo puedes perder mañana. Esto ocurre a menudo, en particular hoy en día, ya que nuestro dinero está en el banco, algunas personas lo roban y varias cosas ocurren y entonces corremos el riesgo de que no exista esa cantidad en el banco el día de mañana. De manera similar, hay cosas que piensas que tienes control sobre algo, pero no puedas que tengas algo hoy, pero no lo tengas mañana. Y hay una historia de la historia de Drupa Kunle y quería contarles esa historia, compartírselas. Y por lo general hay muchas historias acerca de Drupa Kunle y parecen que se las hubieran inventado, pero las que estoy enseñando y de las que hablo las he tomado de sus obras compiladas y por eso pienso que son confiables y voy a hablar acerca de una de ellas. Así que un día en Drepung había un señor que se llama el señor Karpa, el del
del lugar Tsampa y se les llamaba Repocarpa. ¿Por qué? Porque eran los practicadores mayores del Karma Kamsan y del Garchen, del Gran Campamento, y por eso se les llamaba los señores del Karpa. Y en esa época en Tibet, esa época era una época en que los señores Zampas pues poniéndose más poderosos. Quien sea en ese momento que era el de Pocarpa, en ese momento, este señor de Zampa, mandó una carta a Drupa Kunle con un sello. Tienes que venir donde estoy. Esta fue la carta que le mandó a Drupa Kunle y cuando Drupa Kunle la recibió, Drupa Kunle se puso una vestimenta de compo. Probablemente él estaba cruzando la región de Compo y se puso los atuendos de la región de Compo y se fue a ver al señor de Carpa. Y cuando llegó allá, cuando llegó al lugar, sea si fuera un palacio donde residía, y se acercó, había un miembro del séquito de este señor Carpa. Y en los días de antaño, habían personas laicas que trabajaban para los monásticos y habían también personas laicas que trabajaban para las personas laicas. Entonces, el que vino a ver, a recibir a Rebecca le dijo, no puedo parar los perros, habían perros, sí, no puedo parar espera un momentito, voy a ir a buscar a la persona que puede detener a los perros. Habían dos perros, mastifs, y eran como muy agresivos y entonces cuando él fue a buscar a este señor que iba a detener los perros, Drupa Kunle lo siguió y cuando al seguirle al otro señor, entonces los dos perros empezaron a correr. Primero un perro blanco empezó como a saltar y había otro que le seguía que era de color negro, otro perro. Y así que entonces también los dos atacaron a Drupa Kunle. Y Drupa Kunle, como estaba vestido con un atuendo de campo, y esta vestimenta tiene una espada. Y porque tienen una espada, entonces Kunle la sacó. Y entonces a cada uno le cortó, los cortó por el cuello. Entonces los dos estaban como titiriteando y los dejó ahí. Y entonces Drupa Kunle, eran dos perros, uno que era completamente negro, otro era completamente blanco. Y lo que y él cogió la parte inferior de uno de los perros, del perro, y la parte superior del otro perro, y los unió. Así que de esa manera, la cabeza del perro blanco la unió con el cuerpo del perro negro, y la cabeza del perro negro la unió con el cuerpo del perro blanco. Y entonces después anteriormente los perros estaban a punto de morir. Y en el momento en que los niños se levantaron y empezaron a jugar. Y cuando todos llegaron a ver esto, llegaron, pero los dos pensaron, esto es maravilloso. Es maravilloso que usted pueda cortar los dos perros
a la mitad y después unirlos y ahora están jugando, es algo maravilloso. Así que ellos dijeron, tomamos refugio en usted. Y lo que dijo Drupal Kunle en ese momento es que yo soy loco, yo soy una persona loca, yo soy Drupal Kunle. No pueden mirar cómo hago las cosas, no pueden seguir cómo hago las cosas. Y no hay nada maravilloso acerca de este hecho. Hay cosas mucho más maravillosas que esto. Esto no es, no deberían de ver esto como algo maravilloso. Es mejor que ustedes reciten manis, mantras manis. Eso es mucho más provechoso para ustedes. Y él empezó a bailar como una danza de mani, del mantra mani, que es un mani padme hum. Y empezó también a cantar un doha, una canción. Mientras que la estaba cantando, y el señor el señor y todo su séquito empezaron a bailar con él, a danzar con él. Así que él hizo que todos estuvieran bailando. Y este patrocinador quiso mostrarle todos sus logros a Rubakunle, pero él llegó a desarrollar gran renuncia por Samsara y gran fe por Rubakunle en ese momento. Y en ese momento él cogió las llaves de sus tesoros y se las dio se las mostró a Rubakunle y le dijo, estas son las llaves de mis tesoros, una de ellas, por favor toma una de estas llaves, cualquier de ellas, y cualquier llave que sea, cualquier puerta que abra, todas las posesiones que están dentro de ese cuarto, te las ofreceré, por favor, escoge una de las llaves. Entonces Rubacón le dijo, no, yo no necesito, pero él cogió una de las llaves, cogió la llave y entonces fue a abrir la puerta y era como un almacén grandote y dentro de ese almacén había un tesoro muy grande. Por un lado había mucho té y muchas sedas en una parte. En la otra parte habían muchas cajas de oro. Y sobre estas cajas de oro había una caja bastante pesada y abrió esta caja bien pesada y dentro de ella habían todo tipo de joyas de oro, de plata, de coral, todo tipo de joyas preciosas con gemas preciosas. Él las cogió todas las joyas y había un instrumento lute, que es como una guitarra bastante antigua, y también la cogió estos dos. Y al cogerlos, él se puso todas las joyas y todas las turquesas y se las puso todas. Y entonces así que se quedó y hasta en la noche, cuando todo el mundo se estaba yendo, cuando estaba terminando todo, Andrew Kunle, cuando se iba, él se lo devolvió al señor de ese lugar. Así le dijo, tienes que recibirlo para que puedas acumular el mérito, gran acumulación de mérito. Así que él se lo regresó a ese patrocinador. Y cuando lo hizo, el señor dijo, no, usted tiene que, por favor, tómelo. Y entonces el punto principal que dice esta historia es que por un tiempo, por un
periodo de tiempo me lo puse. Tuve tesoros, pero no hay nadie que pueda tener tesoros, mantenerlos para siempre. Me los puse por un tiempo y entonces voy a cantar una canción y no sé toda la canción, pero la parte principal de la canción es que parece que dijo esto como una canción. Estas joyas de oro y de de plata, si las ves, parecen ser hermosas, pero va a llegar el día en que las vas a perder, va a llegar el día en que vas a dejarlas todas atrás y te vas a ir. Y en ese momento te vas a sentir muy triste. Y ahí fue cuando cantó la canción, la Doha. Y él tomó ese lute, ese instrumento lute antiguo que había cogido al principio y empezó a tocarlo y, y canció y también danzó y cantó y todo el mundo tuvo una gran realización y gran experiencia. Y lo que demuestra esto es que, como lo dije anteriormente, Trupa Kunli, el señor, este patrocinador era como el rey de ese lugar, de esa región, era muy, muy, muy rico y tenía todo tipo de gemas preciosas. Y cuando se las ofreció a alguien, en general la gente le decía muchas gracias. Y se los hubieran llevado las joyas sobre su coronilla, la mayoría de las personas. Pero Drupa Kunle no hizo eso. En principio, él no la iba a tomar. Y aún, aunque y las personas comunes harían lo opuesto. Él diría, no, no quiero, pero en verdad lo quieren, las quieren. Pero Drupa Kunle no era de esa manera. Cuando alguien le daba algo, él la acogía. Y bueno, en este caso, posiblemente se quedó todo el día y al devolverse y al irse en la noche, se lo devolvió al patrocinador. Dijo, me los puse por un tiempo, pero no hay nadie que las pueda tener puestas para siempre. No hay el día en que se mueran, no hay forma de que se puedan tomar las joyas a donde vayan. Así que no deberías de tener apego a las riquezas y las posesiones como algo importante. Lo importante es que los utilices de manera provechosa. Y eso se trata de hacer lo que es insignificante significante y de esa manera puedes acumular las raíces de virtud y poder acumular virtud. De todos modos, al pensar en Mikio Dorje, por ejemplo, como lo mencioné anteriormente, él llegó a desarrollar la visión de la vacuidad dentro de su ser y se dio cuenta de que no hay seres permanentes o reales. Y al reconocerlo así, no tenía un sentido de que esto es mío. Él nunca pensó así, porque las cosas no, que él tenía que eran suyas propias. Él no lo pensó así, nunca tuvo ese concepto. Y comprendió que tener o no tener depende del karma bueno o el karma malo. Tener y disfrutar son consecuencias de un karma bueno o un karma malo. Pero para proporcionar sustento y prosperidad a quienes no se habían dado cuenta de eso, en todo lo que él hacía con su cuerpo, palabra y mente, lo hacía para que ellos reunieran la virtud. eh, Reunía la virtud en aras de que sus madres, todos los seres sintientes, alcanzaran la bodeta, aun cuando él dormía. Era como si ni siquiera se detuviera al dormir por la noche también. Hacía cualquier pequeña cosa para todo lo que hacía para que se convirtiera en virtud a la gran iluminación para todos los seres.
y nunca desperdiciaba el tiempo inútilmente. Todo tenía que ver con reunir la virtud, todo tenía significado, todo lo que él hacía era, tenía significado. Y no solo actuó así en esa misma vida, sino que hay indicios de que también se comportó así en vidas anteriores y había reunido gran mérito para poder hacerlo. Y llegó a ser indicios que se maduraron en esa vida del octavo Mikio Dorje. Mikio Dorje, el mismo, por ejemplo, para llegar a reunir cualquier tipo de riqueza, ah, tenemos que hacer cosas, ¿no? Y en el tiempo de antaño habían ciertas cosas que se podían hacer. Por ejemplo, tenías que cultivar la tierra o hacer negocio o recoger, hacer la recolección de ofrendas si eras un lama. Pero aparte de eso, no había muchas diferentes formas de llegar a tener grandes acumulaciones de riqueza. Pero Mikio Dorje, él no hizo eso, él no cultivaba, él no negociaba ni recolectaba ofrendas, él no hizo nada de esto. Era debido al mérito que había acumulado en previas vidas, pudo llegar a acumular las mejores riquezas de manera espontánea. Así que de esa manera, cualquier riqueza material eh, por eso, perdón, cada persona que era meramente su estudiante, llegó a ser su estudiante o de asistirle, debido a su mérito, al mérito de Mikio Dorje, esa persona podía obtener cualquier riqueza material que deseaba de forma espontánea y sin esfuerzo, como si fueran piedras en el camino. Así que donde quiera que estuviera, nunca había amenazas de hambruna o epidemias y todas las personas que le rodeaban podían disfrutar todo lo que querían. Había como una prosperidad tal como la de los dioses. Por eso en el Tíbet se decía, había un refrán que decía, no hay límite no hay, la riqueza del Karmapa no tiene límite. El punto principal es que nadie podía compararse en el Karmapa en la cantidad de riquezas. El Karmapa en ese momento, en esa época, hay muchas personas que iban de China, Mongolia y Tíbet y el mismo Tíbet, y muchos de ellos también estudiaron también de China, Mongolia y Tíbet para estudiar con, con Mikio Dorje. Y cuando ellos tenían el Garche Mulam y tenían exhibían el góndola. Y el góndola era como una exhibición y se preparaban, se disponían todas las riquezas y de enfrente de la góndola disponían todas las ofrendas y todos los artículos que se le habían ofrecido a Mikio Dorje por los emperadores de China, Mongolia y Tíbet y se disponían ahí enfrente de la góndola. Y en esa época, como el, el principal ministro del Tíbet Central, el ministro Gyunden, era como un rey. Es un rey, no es un ministro, un rey, un señor. Y él decía, estaba maravillado de todas las riquezas que tenía el Karmapa cuando pudo presenciar en la góndola con todas las riquezas dispuestas. Y de todos modos, de todas las diferentes riquezas de Mongolia, China y Tíbet en particular, había una tradición de poder hacerle ofrendas vastas o extensas a las tres joyas
Y entonces por eso decían las ofrendas que el Karmapa hace no tienen par, no tienen igual. El Karmapa se le ofreció, al Karmapa se le ofrecieron grandes ofrendas de estos tres lugares, de estas tres naciones, los emperadores. Pero Miguel Dorje él mismo no tenía ningún tipo de aferramiento a ellos. Él lo daba generosamente y abiertamente a todos, aún sin el permiso del Karmapa, sin que él considera, muchas personas se sentían libres de coger las cosas, como lo dije ayer, eh, el año pasado. Durante la época de la dinastía de Ming, el emperador de Ming invitó a Mikio Dorje a invitarlo. Y en ese tiempo llegaron a reunir muchas ofrendas para la visita de Mikio Dorje y lo vemos en los registros históricos. Es como algo inconcebible en términos de la cantidad de ofrendas que se reunieron y al fin el Karmapa no fue. Es como, si vas a venir, entonces a la invitación te vamos a ofrecer a dar las ofrendas, pero si no vienes, no vamos a hacer las ofrendas. Y y entonces, cuando se dijo eso, el secretario del Karmapa pensó, hay tantas ofrendas, y entonces el secretario se fue con el séquito chino y se fue con ellos. Parece que el secretario, el Changse, parece que a él se le dieron algo, que los chinos le dieron algo, al mensajero chino se le dio algo y él se fue con ellos. Hay muchas historias al respecto, de todos modos. Mm, Sabemos que muchas de esas ofrendas se perdieron. Algunas personas lo cogieron, otras fueron ofrecidas a otros. Algunas de ellas, otras personas se las robaron y otras terminaron en otros lugares. La mayoría de las ofrendas del emperador Ming que había mandado para la visita de Mikio Dorjes se perdieron. Y así que algunas personas, aun aunque Mikio Dorje no les había dado permiso, algunas personas simplemente cogían las cosas. Pero él nunca las buscó ni las persiguió a estas personas. En cambio, los que le rodeaban, eh, algunos de ellos se quedaban por un periodo de tiempo y cuando se iban, se llevaban con ellos mismos con sí muchas cosas. Y la mayoría de las personas que miraban eso decían, wow, les parecía algo terrible, es terrible que se quedaron tal tiempo y se fueron con tantas cosas. Para llevar tantas cosas es inapropiado, le decían a Mikio Dorje porque no entendían. Eh, mi- Esa persona se quedó cierto tiempo con Mikio Dorji y después al final se fueron y se llevaron cosas, muchas cosas de Mikio Dorji y eso ocurrió muchas veces. Y lo que Mikio Dorji les decía al respecto cuando le decían eso a él, es realmente excelente que se hayan llevado tantas cosas. Si después de servirme y se fueran como mendigos, sería terrible. Así que eso es excelente que se hayan llevado todo lo que quieran, lo que deseen. Así que por eso él nunca los buscó o los persiguió. Pero parece que fueron eventos muy serios, muy, muy grandes, porque hay mucha gente que decía, no, esta gente es horrible, deberían ser, deberían ser arrastradas ante el rey y condenadas a la muerte. No deberían de dejar que esto ocurra. Parece que le dijeron esto a Mikio Dorje. Y
Y lo que decían a Mikhail Gorgie es que han malgastado estas personas terribles, han malgastado las posesiones del guru, que es la encarnación de las tres joyas. Así que han cometido el delito de robar a todos los budas y seres. Y por tener esa falta de robarle a los budas, a las tres joyas, el un lugar donde van a terminar es en el infierno incesante. El Karmapa, la forma en que el Karmapa reúne su séquito y da generosamente, pero esa generosidad no es buena la forma en que lo hace, porque pero esas personas que le decían eso son incapaces de comprender siquiera un poco cómo los bodhisattvas reúnen un séquito. ¿Cómo es que un bodhisattva reúne su séquito? La forma en que las acciones y las intenciones de los bodhisattvas son únicamente las de liberar a todos los seres sintientes, sin prejuicios por ejemplo, sin prejuicios del sufrimiento temporal, o de carecer de alimento y bebida y de la pobreza y protegerlos del sufrimiento de verse privados de la liberación y la omnisciencia. Este es el objetivo de un bodhisattva, de proteger a los seres de los sufrimientos temporales y últimos y de establecerlos en la liberación. Así han acumulado la práctica superior de realizar tal aspiración y comprometerse con la bodhicitta. Y Miko Dorje lo hizo como los bodhisattvas, no en solamente en esta vida, en esa vida, sino en vidas anteriores. Así que para todos los estudiantes, eh, así que ahí sí se reúnen como gurús y estudiantes. Los bodhisattvas reúnen a los estudiantes que disfruten del Dharma y de las cosas materiales como desean. Está en consonancia con los deseos del guru, tanto si se reunían en torno a Mikio Dorje como si no, él hacía todo lo que podía para liberar a sus seres, a los seres sintientes o a sus seres sintientes madres de muchas maneras y se esforzaba únicamente en la causa y el efecto de alcanzar la prosperidad y la felicidad. Por lo tanto, si eras alguien pobre y privado, entonces trataba de liberarte de ese estado. Y si estabas privado de la felicidad, trataba de proporcionarte felicidad. Y esa era la única cosa que él tenía como objetivo. Él no pensó, él no pensó que mi vida la estoy desechando, la estoy malgastando y que las posesiones, mis posesiones están desgastando, terminando. Él nunca se ofendió por nada. No solamente eso, sea cuántas cosas y riquezas las personas llegaban a malgastar, él sentía aún más, aumentaba la fuerza de su compasión por ellos. Y nunca llegó a convertirse esta en una circunstancia para sentirse ofendido. Pero algunas veces cuando tienes que ser muy hábil al momento de actuar, sí es necesario castigar a los demás, pero en particular si no es necesario, él nunca llegó a castigar a los demás. En particular, como lo dije anteriormente, para los grandes bodhisattvas, los bodhisattvas ofrecen todas las cosas, su cuerpo y las posesiones en beneficio de los seres. Entre más las pueden utilizar, más se convierten en una causa para alcanzar la felicidad de liberación y la omnisciencia.
y, y también se convierte en una circunstancia para que la bodhicitta crezca o incremente. No solo eso, para nosotros, las personas común y corriente, nosotros los principiantes, pensamos que hay cosas mejores, hay cosas que deberíamos de ofrecer y otras que no, y pensamos que las personas a las que les ofrecemos son mejores que otras. Como principiantes, nosotros consideramos consideramos las diferentes cosas que ofrecemos y pensamos en las personas o los seres que las reciben. Pero para los bodhisattvas no hay distinción entre en el que recibe las cosas como alguien mejor o menor y las cosas que ofrenden como algo mejor o menor, o superior o inferior. Y la razón de por qué no existe esta distinción, los bodhisattvas reconocen que cualquier virtud acumulan, tales como la generosidad, está imbuida con la bodhicitta relativa y última. Y el compromiso relativo y último de la bochita y también con la visión de la vacuidad junto con el prashna y los medios hábiles. Así que no hay ningún ser que recibe estas cosas que es verdadero y permanente. Pero para reunir las acumulaciones, para alcanzar la Budeidad, no hay una diferencia entre los Budas y un ser común. No hay una distinción en que uno sea uno inferior y otro superior. Y por eso Mikio Dorje no los veía de esta manera como personas o seres superiores e inferiores. Cuando alguien tomaba una de estas cosas, a su alrededor muchas personas se sentían pues no se sentían complacidos porque la gente se llevaba las cosas, pero Mikio Dorje por sí misma, él no se sentía perturbado para nada. Y por ello esto fue muy beneficioso, muy provechoso para los estudiantes desde una perspectiva, es porque empezaron a entender gradualmente los defectos de desmalgastar las cosas del lama. Y esto se convirtió en una circunstancia para llegar a desarrollar compasión por los que llegaron a desperdiciarlas. Y también vieron que sea como cuán terribles fueran las personas que estaban a su alrededor, Mickey Dorje nunca se sintió perturbado y ellos pensaron él es muy diferente a otros gurús. Es increíble. Y esto se convirtió en una condición para ellos para sentir aún más devoción. Así que en breve, al pensar acerca de la generosidad y de ofrecer generosamente Mickey Dorje él mismo, estamos hablando hablando de miles de personas en el campamento, en el gran campamento, en Karma Garden, y miles de personas que estuvieron reunidas a su alrededor. Y el Karmapa proporcionó todos los alimentos y la bebida, todo lo que ellos obtuvieron fue gracias al Karmapa. Les, les proporcionó con todo lo que necesitaban. De también la misma manera, las sangas en los monasterios el, el Karmapa pudo proporcionarles todo tipo de alimentos y mantas y todo lo necesario. Y él tenía una gran compasión por los enfermos. Para los enfermos fue especialmente cariñoso y les proporcionó medicinas, médicos, enfermeras, comida, bebida, transporte. Cuando iban de un lugar a otro, tenían que llevar, también les ofrecía animales de carga. Así que él le dio el sustento al Dharma, a sus estudiantes, a los enfermos.
Así que todas las prácticas de las seis trascendencias, dentro de ellas, podemos ver cómo él practicó en gran manera la práctica trascendente de la generosidad. Creo que es suficiente por ahora. En las siguientes enseñanzas, mañana podré hablar acerca de la paciencia y la disciplina. Y hay algunos puntos que sí quisiera tomar. Hay algunas cosas que debería hablar, las había enumerado el año pasado. Debería de hablar más acerca del gran campamento, pero tal vez no tendremos a tiempo este año. Y también acerca de las píldoras negras. ah, ¿Y por qué? Porque están conectadas con Mikio Dorje, por eso sería importante hablar acerca de ellas también. Su discípulo principal fue Shama Kunchuyela, es la encarnación del cuarto Shama Rinpoche. Se dice que habían dos encarnaciones del Shamar, de ese Shamar, y en ese punto es ver cómo fue que Mikkel Dorje vio a estas dos encarnaciones. Se- Eso sería importante también hablar acerca de ese tema. Y también hay otros temas. Hay algunas cosas que a las que tenemos que prestar atención, pero lo haremos cuando tengamos tiempo.